¿Hay alguna pregunta, algo que yo no he dicho claro? Déjenme entonces concluirles y vienen las preguntas. Aunque yo les he dado la explicación esa de el efecto que tiene la conducta con la confesión. Yo vivo cristianamente no por eso. Yo vivo cristianamente porque amo a Dios. Y al amar a Dios no lo quiero ofender. Pero si yo no lo hiciera por otra cosa, las consecuencias están ahí. Pero para mí la vida cristiana se basa no en consecuencias, sino en relación con Dios. O sea, yo trato de vivir cristianamente no por miedo a las consecuencias. De la misma manera que yo le soy fiel a mi esposa, no es por miedo a que me descubran, es porque no quiero darle a ella el dolor, no quiero herirla. Cuando uno ama, nunca uno conscientemente hiere lo que uno ama. Como yo amo a Dios, no quiero ofenderlo. Y no quiero ofenderlo no por miedo al infierno. Yo para vivir asustado prefiero estar muerto. O sea, a mí no me metan miedo con nada, que Dios me va a talar, que me va a hacer. Yo no reacciono a eso. Yo creo que cuando la gente usa, los predicadores que usan el infierno para traer gente a Cristo, creo que no han entendido el Evangelio. Según el Nuevo Testamento, el incentivo para traer gente a Cristo no es el infierno. Eso está equivocado. El apóstol Pablo, que es el que mejor ha entendido la fe cristiana en todo el mundo y en todos los siglos, él dice, su amor nos constriñe al arrepentimiento. La iglesia cristiana que entiende el Evangelio no vive cristianamente por miedo al infierno, vive cristianamente por amor a Dios. ¿Es claro ese concepto? Yo sé que la gente, el evangelio que tiene es el evangelio del miedo. Y yo llevo tantos años en esto que lo he escuchado tantas veces. Hermano, hay que vivir en la voluntad de Dios porque usted sabe lo que ocurre cuando uno se sale de su voluntad. Y la gente cristiana, el miedo que le tiene a no hacer la voluntad de Dios es a las consecuencias. Eso es falso. Eso es patológico. Uno trata de hacer la voluntad de Dios no por miedo a las consecuencias. Uno trata de hacer la voluntad de Dios por no ofender a quien uno ama. Y el vínculo más poderoso que hay en cualquier relación interpersonal es el amor. Yo le soy fiel a mi esposa porque la amo. Y porque la amo no quiero ocasionarle ningún dolor. Yo trato a mis hijos como los trato porque los amo. Y porque los amo no quiero hacerles nada que le puedan ocasionar dolor. Es claro eso, ¿verdad? Ahora, si yo no lo hiciera por esa razón, el riesgo que me corro es el que yo les he explicado. O sea, no puede una persona decir una cosa y vivir de otra manera. Tarde o temprano paga las consecuencias. Y mucho del problema de mucha gente cristiana es eso, que tienen un cristianismo de apariencia y no hay un cristianismo de sustancia. Y el cristianismo, como la Biblia lo enseña, tiene que ver con sustancia, no con... Y ustedes se van a dar cuenta de eso. La mayoría de los escándalos que nosotros escuchamos en el mundo cristiano vienen ¿de quién? De la gente que más alarde hace de la piedad cristiana. ¿Hay alguna pregunta? Algo que yo no dije claro. Algo con lo que ustedes no están de acuerdo. Recuerden que yo les dije ayer que yo no soy un oráculo divino. Lo que yo digo lo pueden criticar, lo pueden desmentir, pónganse lo que les dé la gana, porque yo ni soy apóstol, ni soy ninguna de esas cosas. Soy sencillamente Gerardo de Ávila, un tipo que estudia la Biblia, más nada. No hay más misterio en eso. Y entonces me pueden criticar, pueden hacer lo que da la gana y no se preocupen que Dios no los va a matar, ni los va a talar, ni les va a hacer ninguna cosa mala de eso. Pues yo, por ejemplo, me queda muy mal porque yo, como tengo que tomar unas pastillas, yo... Está bien. Bien, pues, para adelante, ¿no? Pero usted es la mamá de esta señora, entonces una mujer que cocina así como cocina la hija suya se le perdona cualquier cosa. Ah, sí.
¿Alguna otra cuestión? ¿Algo con lo que no están de acuerdo? Usted por allá no está de acuerdo con algo. Dígame con lo que no está de acuerdo. ¿Qué se diferencia la ¿Cómo? Iglesia católica con la cristiana? No, ¿En qué se diferencia la Iglesia cristiana con la católica? pues que la católica es católica y la cristiana es cristiana. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo con lo que no están de acuerdo? ¿Algo que yo no le expliqué bien? Si no, seguimos. ¿Está todo bien? Magnífico. Recuérdense que esto, hasta el domingo por la noche que yo termine, es una facultad universitaria donde hay derecho a réplica. El mejor argumento es el que gana. Y aquí no hay oráculos divinos, no hay iluminados, no hay revelaciones, no hay sueños, no hay nada. El mejor argumento es el que gana. ¿Está bien? Yo siempre me he dedicado a eso y, por ejemplo, los que ya me han escuchado en otras ocasiones saben, una de las grandes felicidades que yo he tenido en la vida fue una vez yo era pastor de una congregación cerca del Canadá. Mis hijos estaban pequeños y uno de mis hijos, que tendría como 10 años, pertenecía a una clase de la escuela dominical. Ese domingo la que daba la clase no llegó y la tuve que dar yo. Y cuando estoy enseñando la clase, este hijito mío, de unos 9 o 10 años, levantó la mano y me dijo: papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y fíjense ustedes, yo era el padre de él, el maestro de la escuela dominical y el pastor de la iglesia. Son 3 figuras. Y él se levantó la mano: papi, no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Ustedes no saben la felicidad que ese muchacho me dio. Que tuviera el valor de levantar la mano para decirle en público a su padre, al maestro de la escuela dominical y al pastor que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Me dio una felicidad porque dije: estoy criando un ser humano, no estoy criando una máquina. Entonces le dije: dime por qué no estás de acuerdo, porque esa es la otra cosa. Tú no estás de acuerdo, dime por qué no estás de acuerdo. La iglesia que yo creo que es la iglesia ideal, donde todo el mundo tiene la libertad de exponer su opinión con respeto y que gane el mejor argumento. El que mejor domine la Biblia es el que gana. Y la autoridad mía en las iglesias donde he estado es porque la gente de la iglesia sabe que yo estudio la Biblia. Y entonces lo piensan 2 veces antes de emplazar, porque saben que lo que yo digo, nunca digo que me lo reveló Dios, que tengo la unción más grande de la... Yo estudio la Biblia, y al estudiar la Biblia, ellos saben que tienen que haberla estudiado mejor que yo para poderme contradecir. Así que ustedes, mi trabajo es desarrollar en la gente cristiana la capacidad crítica, analítica. En la iglesia, la autoridad es este libro que está aquí. No hay ninguna otra autoridad en la iglesia. Ni obispos, ni apóstoles, ni pastores, ni evangelistas. Esta es la autoridad. Y Dios no les revela a nadie nada fuera de este libro sagrado. Olvídense de eso, que el evangelio nadie lo puede mejorar. Cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento, se cerró la revelación divina. Y Dios dejó de hablar en lo que a doctrina se refiere. Dios hablará personalmente para llevarte para China, para el Himalaya, para donde le dé la gana a Dios. Pero para agregar doctrina, no. Y lo que pasa hoy con la iglesia es que a cada rato se despierta uno con que trae la última versión del evangelio, el último método, la última cosa. Eso es falso. La doctrina está aquí. El método está aquí. El evangelio está aquí. Y nadie tiene ninguna versión mejorada de lo que Dios dio aquí. Es claro eso, ¿verdad? Y no tienen que decir amén, porque digan o no digan amén, esa es la verdad. Usted nunca me dice: ¿cuántos dicen amén? Pues no, a mí no me interesa que digan amén. Esa es la verdad. A ver, dígame, pastor. Te hablo de ser marido de una sola mujer. Sí. Hay un lugar donde, creo que es en Timoteo,
donde los requisitos para ser diácono, uno de ellos dice marido de una sola mujer. Hay Sí. gente que interpreta eso como que tiene que haber sido marido de una sola mujer y no haber sido un divorciado. Otros dicen que todavía pervivía algunas costumbres de aquel tiempo de gente que se habían convertido con varias mujeres. Por si usted tiene Sí. conocimiento del tema, de este aspecto, ¿no? Me imagino que en la iglesia primitiva había gente que estarían casados con varias mujeres, hombres con varias mujeres. Sí, fíjate, cuando uno va, ustedes saben que el idioma, cualquier idioma, tiene lo que llamamos un sentido técnico y tiene un sentido de uso. Por ejemplo, el español, porque es el idioma que hablamos todos aquí, ¿no? Y aquí, aunque vengan personas de Latinoamérica, también hablan el idioma español. Entonces, el idioma español tiene, como todo idioma, tiene un sentido técnico, que es el sentido que determina la Real Academia del idioma. Pero entonces tiene un sentido de uso. Por ejemplo, tengo aquí a mi querido amigo argentino. Una vez estoy yo hospedado en un... Uy. Ven, si yo fuera supersticioso, diría que eso es Dios que me está... O una malicia o algo. Mira, entonces, estoy yo hospedado en un hotel en Buenos Aires y el pastor que me viene a recoger al hotel, yo le digo a él, ¿y dónde es que cogemos el tren? Dice, cállate la boca, que aquí los trenes no se cogen. Estoy yo en Venezuela dando un curso de exégesis bíblica y pongo un ejemplo, de una ancianita que la cogieron y la violaron. Y cuando se acaba la clase me dice, Gerardo, cuando tú digas la cogieron, no tienes que decir la violaron. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces es que en Argentina, en Venezuela, esta gente pues le han dado un sentido diferente al idioma, ¿no? Y entonces coger no es agarrar algo, sino es una actividad sexual. Ahí ustedes van al diccionario de la Real Academia y los argentinos y los venezolanos están equivocados. Porque coger no tiene nada que ver con sexo. Pero el uso, cuando tú vas a Argentina, lo usas así o te vas de Argentina. Porque así es como lo usan, ¿te das cuenta? Entonces, el idioma tiene un sentido técnico, sentido de diccionario, y el castellano, quien lo determina es la Real Academia. Ese es el castellano puro, técnico. Pero entonces hay un castellano de uso. En cada país lo usan diferente. Por ejemplo, en Venezuela, bicho es cualquier cosa a la que tú no le das nombre. Esto es un bicho. Un coche puede ser un bicho. No, ese bicho me costó tanto. En Puerto Rico no se puede usar eso. Porque bicho en Puerto Rico tiene un sentido sexual. ¿Te das cuenta? Entonces tú no puedes decir agarrar el bicho, porque eso no se dice allá. Entonces, pero si tú vas al diccionario de la Real Academia, bicho es un insecto, un animal, una cosa. Bien. Pero cuando vamos ahora al idioma que nos interesa, al griego del Nuevo Testamento, el sentido técnico, cuando dice una sola mujer, una sola es la traducción de una sola raíz. Lo que pasa es que en el castellano no hay un equivalente para esa palabra. Es como igual cuando se habla la fe una vez dada a los santos. Una vez es la traducción de una sola palabra. En castellano es una frase, pero en el griego del Nuevo Testamento es una sola palabra. Y es porque el castellano no tiene una palabra que equivalga a la palabra griega. Entonces, cuando no hay una palabra, pues hay que poner más de una. Como cuando yo una vez estoy en Suecia y tengo que dar unas conferencias en Estocolmo, tengo una conferencia en otra ciudad sueca y finalmente en Malmö, al sur. Me pusieron un intérprete diferente en cada ciudad. Y en Estocolmo, cuando yo hablo, yo decía 2 palabras y el intérprete decía un montón de cosas. Yo dije, escucha, este tipo aquí me está...
Y yo estaba desesperado porque yo decía 2 palabras y el segundo intérprete igual en la otra ciudad. Ya en la tercera ciudad ya no aguanté más y le digo a la intérprete, ven acá, ustedes se inventan cosas o le agregan a lo que yo digo, porque yo digo una palabra y ustedes se pasan un rato hablando. Me dice, no, Gerardo, es que el sueco y el castellano son muy diferentes y nosotros no tenemos en sueco las palabras equivalentes. Entonces lo que hacemos es explicar las palabras. Tú usas una palabra y nosotros la explicamos. Ahora se entiende. Quiere decir que cada idioma tiene su problema. Entonces, en castellano no existe una palabra que corresponda a esa palabra. ¿Cuál es el sentido técnico de una sola mujer? Una sola es una raíz griega, pero que significa una sola en la vida. En otras palabras, el rigor técnico de esa palabra quiere decir que los viudos no pueden contraer matrimonio. O sea, una sola mujer significa una mujer en la experiencia de tu vida. O sea, tienes derecho nada más que a un solo disparo. Si te equivocaste, te fastidiaste. No te puedes casar varias veces. El viudo no se puede casar según ese pasaje. Ese es el rigor técnico del idioma. Pero entonces los que son eruditos en el idioma del Nuevo Testamento dicen que aunque ese es el rigor técnico, ese no es el uso. Y lo que significa, o el uso que se le da en ese momento, tiene que ver, no, como tú dices, hay algunos que piensan que eso tiene que ver con tener muchas mujeres. No. El uso de la palabra en ese texto que tú citas tiene que ver con el sentido de continencia. En otras palabras, marido de una mujer tiene que ver con continencia. O sea, el viudo se puede volver a casar. Lo que significa es que la persona no puede tener, y eso es muy interesante, y para mí es una de las pruebas de la inspiración de la Biblia, porque la fisiología a la que se refiere ese versículo era desconocida en el mundo del siglo I. Inclusive cuando Pablo habla, se da cuenta que es un ignorante en la fisiología humana. Cuando Pablo dice el criterio que él usa para el matrimonio, y ese es un error que yo veo en muchas sociedades, cuando él dice, yo quisiera que todos fueran como yo, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su mujer. Pablo usa como criterio para el matrimonio evitar la fornicación. En ese caso, Pablo está hablando como un individuo del siglo I, con la educación del siglo I. Porque Pablo está pensando en la sexualidad como una necesidad, y eso es falso. O sea, esa parte no la puede haber inspirado Dios, porque Dios conoce demasiado. Él nos hizo a nosotros. Y cuando Él dice que debe casarse, y luego más adelante todavía lo enreda más el apóstol, cuando dice que es mejor casarse que quemarse. Es una estupidez, es una ignorancia de la fisiología humana. Porque Pablo dice que para uno evitar el desesperarse, tiene que casarse. Y por eso en algunas iglesias, muchachos jóvenes contraen matrimonio aceleradamente porque no tienen una educación sexual adecuada. Y piensan que para evitar la fornicación hay que contraer matrimonio. Eso es falso. La actividad sexual no es una necesidad, es una función. Muy agradable, el libro del Cantar de los Cantares lo expresa de una manera maravillosa. Lo que pasa es que en la sexualidad la gente o va al extremo de lo pornográfico, de lo vulgar, de lo sucio, o al extremo de la inhibición, de lo represivo. Por ejemplo, el mismo Cantar de los Cantares. Cuando se hizo el canon del Antiguo Testamento, ese libro tuvo muchos problemas. Y habían sabios judíos que no querían ponerlo como parte del canon,
porque decían que Dios no había podido inspirar eso. Recuérdate que el Cantar de los Cantares pertenece al género de la poesía erótica oriental. Y ellos decían, ¿cómo puede Dios inspirar un libro erótico? ¿Saben cómo fue que se coló en el canon del Antiguo Testamento el Cantar de los Cantares? Porque algunos sabios judíos dijeron que el amante o el amado era Dios y la madre era la ley. Y así se coló el libro. Cuando vino al tiempo de la iglesia, los cristianos tuvieron un problema también con eso. ¿Cómo es posible? Esto no está inspirado por Dios y no lo querían aceptar. Pero entonces algunos cristianos inventaron la idea de que el amado era Jesucristo y la madre era la iglesia, y el libro todavía lo tenemos hoy. Miren, hay que tener una imaginación sumamente fértil para ver a Dios en ese libro, o ver a la ley, o ver a la iglesia o a Jesucristo. Ese libro tiene que ver con un hombre y una mujer en el esplendor del amor, y tampoco espiritual, amor físico, amor carnal, porque varón y hembra los hizo Dios. ¿Y para qué los hizo varón y hembra, chicos? ¿Tú entiendes? Pues para eso que dice el Cantar de los Cantares. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que entonces, marido de una sola mujer significa continencia. En otras palabras, te quieres casar con una mujer. En viudas, no tienes que desesperarte, volverte loco. No, porque yo soy hombre, necesito mujer. Eso es falso. Eso lo dice solamente un estúpido, una persona ignorante. La persona que conoce la fisiología humana sabe que la sexualidad no es necesaria. Un hombre puede vivir hasta los 100 años sin nunca haber tenido relación sexual y no le pasa nada. La mujer puede vivir hasta los 100 años y morirse sin nunca tener relación sexual y no le pasa nada. Porque la sexualidad no es una necesidad. Entonces, cuando dice marido de una mujer, el uso de la palabra, no el sentido técnico. El sentido técnico es una mujer en la vida, pero el uso tiene que ver con continencia. ¿Es claro o lo enredé más de lo que estaba enredado? Es claro, ¿verdad? Bien. Entonces, uno de los trabajos que yo hago es dar seminarios sobre la familia, porque yo me he dado cuenta que el concepto de sexualidad entre los cristianos es... Yo he tenido que atender a personas y la ignorancia, el analfabetismo que hay. Ahora mismo yo acabo de atender a una persona de Sudamérica, porque yo atiendo gente por teléfono, ¿no? Y antes de salir de Miami tuve que atender a una señora estaba teniendo problemas en Sudamérica, y me pidieron de Palma de Mallorca, me llamaron a Miami para que yo llamara a Sudamérica y atendiera a esa gente. Y la señora me dice que su marido pues tiene problemas porque él quiere sexo contra natura. Yo sabía que la mujer no sabía lo que estaba diciendo. Pero como tenía otro problema, no le quise preguntar, ¿para usted qué es lo que es contra natura? Porque la gente no sabe. Otra señora, una vez que yo atendí en mi oficina, me dice, no, porque mi marido me pide cosas que no son normales. La señora no sabía lo que estaba diciendo, porque para ella decirme que el marido quiere algo que no es normal, ella tenía que haber tenido relaciones con una cantidad de hombres que fuera una muestra estadística para ella saber lo que es normal. ¿Se dan cuenta? Pero es la ignorancia de la gente. ¿Capish? Si quieren alguna vez, yo vuelvo aquí, damos un seminario sobre sexualidad humana y a lo mejor vienen 4 nada más, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no está claro? ¿Algo que yo no le expliqué bien? Si no, pues seguimos, porque nos quedan muchas cosas aquí y se nos acaba, el domingo se nos acaba la fiesta. Miren, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya hemos resuelto el problema de lo condicional del sí. El sí es condicional porque el apóstol va a dar unas órdenes. Él está diciendo a esta gente, ustedes determinen si son cristianos o no son cristianos. ¿Quién es el único que sabe que si yo soy cristiano o no soy cristiano? Dios y yo. Ustedes piensan que yo soy cristiano
y Carmita, con la que estoy casado hace 48 años y 6 de novios, llevamos 50 y pico años. Yo le he dicho a Carmita que ya debiera haber una ley que me absolviera a mí, ¿tú entiendes? Porque algunos me dicen, ¿por qué tú no escribes un libro, un testimonio de tu vida? Digo, chico, nadie lo va a comprar. Porque la gente compra testimonio del que fue terrorista, del que fue traficante de droga, del que mató a la abuela, ¿tú entiendes? Pero yo no. Mira, la única novia que yo he tenido es Carmita. Y la única esposa que yo he tenido es Carmita. Yo empecé a trabajar a los 11 años y a esa edad mantenía a mi mamá y a mis 2 hermanas. ¿Qué historia tengo yo, chico, que se venda? Ninguna. Porque las historias que se venden son las del, tú entiendes, el que mató a la abuela, mató al gato, se robó un banco, tú entiendes, era terrorista y era todas esas cosas. Es que la gente está enferma. Ustedes traen a un drogadicto, a un terrorista y llenan un estadio aquí para que oigan su testimonio. Pero para que oigan el testimonio mío, ni 4 vienen a oírlo, muchachos. Porque no tiene chispa, ¿te das cuenta? No tiene. Pero ni Carmita, que lleva tantos años conmigo, sabe si yo soy cristiano o no soy cristiano. Yo puedo hacer el teatro de cristiano, el papel de cristiano. ¿Quién sabe si yo soy cristiano o no soy cristiano? Dios Todopoderoso y yo. Y por eso es que yo duermo tranquilo, porque yo sé quién soy yo. Si ustedes oyen a alguna gente hablar de mí, ni la mano me dan. Yo una vez estaba atendiendo a una señora y me dijo, si yo creyera lo que me han dicho de ti, no estaría sola contigo aquí. Porque yo siempre he trabajado solo en mi oficina. Yo no he tenido secretaria. Si un día tengo una secretaria, no sé qué hacer con ella, porque yo, como nunca la he tenido, no sé qué es lo que se hace con una secretaria. Y Carmita nunca está conmigo en la oficina. Yo estoy solo siempre. Pero hay otra gente que si, por ejemplo, Manel le dice, no, tuve a Gerardo este fin, que tú conseguiste a ese hombre. Oye, pero si ese tipo, ¿cómo lo conseguiste, muchacho? Porque hay alguna gente que creen que yo soy. ¿Por qué yo guardo distancia de mis amigos y de mis enemigos? Porque los dos son 2 grupos peligrosos. Mis amigos son peligrosos porque con sus alabanzas y sus halagos me pueden envanecer. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Y mis enemigos son peligrosos porque con sus críticas y sus acusaciones me pueden deprimir. Entonces yo no dependo ni de mis amigos ni de mis enemigos. Yo no soy tan bueno como dicen mis amigos, ni tan malo como dicen mis enemigos. Yo estoy en la mitad de esos 2 extremos. Y cuando yo me acuesto conmigo y sé quién soy yo. De ahí es donde depende mi sueño. A mí me importa muy poco lo que ustedes digan de mí. Ustedes pueden decir lo que les dé la gana. Y si no me quieren invitar más, que no me inviten, que de mejores lugares me han votado y no me he muerto todavía. Yo sé si soy cristiano. Y eso es lo que dice Pablo. Determinen si ustedes son o no son cristianos. Cuando ustedes determinan que son cristianos, ¿dentro de qué parámetros caen? Esto es muy importante. Si usted determina que no es cristiano, usted no está obligado, pero en el momento en que usted determina que es cristiano, el último uso de la libertad que usted hace es cuando acepta a Cristo. Y cuando usted acepta a Cristo y dice que es cristiano, ese es el último ejercicio de su libertad. A partir de ahí, usted deja de ser libre y se convierte en esclavo. Porque cuando la Biblia habla de siervo de Jesucristo, ¿de qué habla? Es muy importante esto. Esclavo. Y cuando ustedes van a esclavo en el Nuevo Testamento, porque usted nunca interpreta un documento fuera de su coyuntura histórica. Y la coyuntura histórica del Nuevo Testamento es ¿cuál? El Imperio Romano. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento habla de siervo, lo habla en el contexto de la definición jurídica que el derecho romano le daba a siervo, esclavo. ¿Qué es esclavo en el contexto del Imperio Romano?
¿Cómo se definía en el derecho romano el concepto de esclavo? Se definía como instrumentum vocale. Instrumentum vocale significa instrumento o máquina que puede hablar. Que así es como lo define también, cuando usted lee, por ejemplo, uno de los grandes oradores de tiempos del Imperio, Varo, se refería a instrumentos articulados y a instrumentos no articulados. Los articulados eran los esclavos y los no articulados eran las máquinas, los carretones, los equipos de trabajo. Porque desde un punto de vista conceptual, no se puede esclavizar sin deshumanizar. O sea, ¿por qué definió el imperio? Ustedes saben que en el mundo occidental, la matriz del mundo occidental, es la convergencia de tres culturas fundamentales. Son las que crean al mundo occidental. Es la cultura judía, la cultura griega y la cultura romana. Nuestro mundo es el resultado de la fusión de esas tres culturas. O sea, la teología del mundo occidental es un legado del pensamiento hebreo. El monoteísmo del mundo occidental es un legado del mundo hebreo. La filosofía del mundo occidental es un legado del mundo griego. Y el sistema de gobierno, el sistema civil del mundo occidental es un legado del mundo romano. O sea, los romanos tenían la pretensión de ser la civilización. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y leen lo que se refiere en el Nuevo Testamento a bárbaros, bárbaros es una pretensión romana, una soberbia romana. Para el romano, lo bárbaro era lo que estaba fuera de sus fronteras. Ellos creían que eran la civilización. Y eso, cuando usted estudia historia antigua, ha sido siempre así. Los egipcios en su tiempo creían que eran la civilización. Luego los griegos lo creyeron también. Luego los romanos tomaron ese lugar. Y hoy hay potencias que se creen que son el ombligo del mundo. Siempre ha sido así. Entonces los romanos, para poder tener esclavos, ¿qué es lo que hicieron? Deshumanizar al hombre. No podían, la civilización no podía esclavizar al hombre sin deshumanizarlo. Porque uno puede hablar de un hombre pobre, un hombre hambriento, un hombre enfermo, un hombre ignorante, pero no puede hablar de un hombre esclavo. Eso desde un punto de vista conceptual es contradictorio. Se es hombre o se es esclavo. Ese concepto es el que está en el Nuevo Testamento. Los cristianos, cuando entregamos nuestra vida a Dios, dejamos de ser libres. Y nuestra libertad está determinada por Dios. Yo tengo la libertad de no ser cristiano y hacer lo que me dé la gana. Pero en el momento en que yo acepto a Cristo como mi Señor, me convierto en su esclavo. Y mi libertad está regulada por los parámetros de las ideas de Dios. ¿Es claro ese concepto? Ahora, Pablo quiere determinar si yo he aceptado o no he aceptado ese criterio. Si yo no lo he aceptado, yo voy a vivir como yo quiera, hacer lo que me dé la gana. Pero si yo he aceptado que soy cristiano, yo estoy ahora bajo la rectoría de Dios. Y Dios va a determinar. Y entonces por eso él, antes de usar imperativos, quiere dejar claro, ¿ustedes son cristianos o no son cristianos? Si son cristianos, yo les voy a decir a ustedes cómo viven los cristianos. Y el gran problema que yo encuentro en iglesias, donde quiera que voy, ustedes saben que yo trabajo con todas las denominaciones, es gente que se llama cristiana y vive como les da la gana. Ese es el gran problema. El problema de credibilidad de la iglesia es ese. Que la conducta cristiana no es como Dios manda. Usted encuentra ese problema en muchos lugares. Fíjense, por ejemplo, yo estoy ahora, hace unos días estaba en Venezuela y cuando entro al hotel
a mí me relaja ver la televisión, aunque sean programas cómicos, por algún programa, lo veo y me relajo. Entro al hotel y busco en canales a ver qué veo y me tropiezo con un canal, que es un canal supuestamente evangélico. Y el tipo que está hablando dice que iba a hacer 300 milagros en 15 minutos. Cónchale. Digo, oye, esto sí que va a 300 milagros en 15 minutos, muchachos. Eso son cada milagro por segundos. Y entonces, ¿sabe lo que además de eso dice? Ya no fue suficiente que dijera eso. Dice, si ustedes siembran una semilla de $53 o el equivalente en moneda de su país, tienen derecho a una de 4 cosechas. Una cosecha de finanzas para que tengan mucho dinero. Porque el cristianismo de hoy, el asunto de la plata es una cosa, o una cosecha de salud para que no enfermen. Yo nunca había oído un seguro médico como ese, porque los seguros médicos son para cuando tú te enfermes. No, este es un seguro médico para que no te enfermes. $53 para no enfermarte nunca en la vida, muchachos. No hay hospital que te dé eso. La otra es una cosecha de sabiduría para que seas sabio. Y la otra es una cosecha para resolver los problemas de la familia. Es un cristianismo de fantasía, eso no está de acuerdo a la Biblia. Eso está fuera del criterio cristiano. Esa gente vive por la libre. O los que se han inventado la guerra espiritual, que hay demonios por donde quiera. Y entonces yo estoy dando una conferencia en el Concilio Evangélico del Perú, que reúne a todas las denominaciones del Perú, a la mayoría. Yo hice una mención de la guerra espiritual, pero superficial, y viene y me dice, oye, Media Ávila, dicen que tú no crees en la guerra espiritual. Y entonces yo voy, la próxima conferencia le digo, miren, han dicho esto, pero no es que yo no crea. Lo que a mí me llama la atención es que un concepto que está en un documento del siglo I, esta gente lo descubrieron el año pasado. Y ahora tienen especialistas de todas las clases, ¿te entiendes? Hay especialistas para todo. Hay un especialista que es el especialista que determina cuántos demonios hay en la ciudad. Yo no sé si eso ha llegado aquí, pero en algún lugar hay un especialista de la guerra espiritual que viene aquí y dice, esto se llama Gabá, ¿verdad? Sí, Gabá. Entonces viene un especialista aquí que es el especialista, con eso lo inventan los americanos, aunque se los inventan todas estas cosas. Entonces está en inglés casi toda la nomenclatura. Y a eso le llaman mapping en inglés. Mapping es como cartografía en castellano. Sí, pero mapeo no es castellano, cartografía sería la traducción buena de mapping, cartografía, sí, porque mapeo eso como que no está en el diccionario de la Real Academia. ¿Mapeo está? No, mapeo no, cartografía. Entonces la cartografía espiritual. Esa gente usa, yo le digo a la gente que usan un demoniómetro para saber cuántos demonios hay en ese pueblo. Y después que viene el cartógrafo, viene el individuo que le llaman el de la puntería, que es el que sabe cómo eliminar a los demonios. Eso, ¿tú entiendes? Está completamente ajeno a la Biblia. Cuando tú aceptas al Señor como tu Señor y Salvador, tú no puedes desarrollar ninguna doctrina que esté fuera de los criterios de Dios. ¿Es claro eso? O sea, para tú inventarte esa cosa tienes que salirte de la rectoría de Dios. Tú no puedes establecer ningún tipo de doctrina que salga de la rectoría de Dios. En el momento en que yo me invento cualquier cosa fuera de los parámetros cristianos, me he salido de su rectoría. Yo soy el que mando aquí ahora. Algunos se han atrevido hasta inclusive a decir, y esto viene de tipos prestigiosos en la televisión, que no se ora, cuando tú oras según tu voluntad, dice que así no se ora. Que tú tienes que declarar, que demandar, que decir según tu voluntad es falta de fe, que tú declaras al tipo sano. Tengo un amigo que tiene un doctorado en historia de la Universidad de Sevilla, un pastor de una congregación muy numerosa, y estuvo en una reunión donde había una de estas personas. Y entonces él quiso acercarse para saludarle, ¿no? Y los guardaespaldas, porque esta gente tiene ahora guardaespaldas. Yo quiero saber, yo estoy buscando en la Biblia cuáles eran los guardaespaldas de Pablo y los guardaespaldas que tenía Jesucristo, ¿no? Porque ahora esa gente viene y tienen sus guardaespaldas, sus cosas, tú no los puedes tocar. Y entonces él se fue a acercar y los guardaespaldas lo pararon. No te le acerques, porque cuando él está bajo la unción, si tú lo tocas, puedes morir.
Y él dijo, a rayo, es puertorriqueño, es una expresión puertorriqueña. A rayo, cuando uno tocaba a Cristo se sanaba, cuando uno lo toca se muere. A lo que hemos llegado nosotros, ¿no? Pero todo eso crea una aureola. ¿Tú entiendes? Crea una aureola alrededor de la gente. Es igual que, por ejemplo, y yo respeto todo esto, cuando todas las cosas hasta que se han inventado ahora, ¿no? Lo que yo le decía el otro día, ayer a ustedes de los apóstoles, que es una especie de jerarquía, que eso no es así. Pero bueno, Pablo dice, si ustedes son cristianos, ustedes dejan de ser libres y ahora les va a decir Dios cómo ustedes tienen que vivir. Ahora, ¿qué es la primera cosa que hace San Pablo? Fíjense ustedes, muy interesante. Buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué valor psicológico tiene eso? Porque la Biblia es un libro rico en salud mental, rico en principios psicológicos. ¿Cuál es el valor que tiene eso? Piensen, pensar no duele, se lo voy a repetir. Miren. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Cuál es la función psicológica que tiene eso? Cuando yo les digo a ustedes que Él quiere que establezcan si son o no cristianos, para entonces dar imperativos, ¿qué es lo que facilita el cumplimiento de los imperativos divinos? ¿Por qué a algunas personas se les hace tan difícil vivir cristianamente? ¿Por qué los mandamientos de Dios son tan difíciles? Por la ausencia de esto. Para uno poder funcionar con un sistema de valores, tiene que haber foco. Si ustedes quieren conseguir algo en la vida, tienen que tener foco. ¿Saben ustedes por qué alguna gente no consigue las cosas en la vida? Por ausencia de foco. Miren, en lo que yo me especialicé en la universidad fue en sociología, pero yo estudié cosas apartes, pero que no eran parte de lo que llaman la concentración donde yo estudié. Entonces, requerían que yo estudiara 3 créditos. Allá dividen la educación en lo que llaman créditos, horas de estudio, no sé cómo le dicen aquí, pero 3 créditos de arte. Y yo discutí con mi asesor académico, digo, pero ¿para qué yo necesito arte si yo no estoy estudiando arte? A mí no me interesa eso, lo tiene que estudiar. Digo, es que no me interesa, yo no le veo la relación al arte con la sociología. Dice, si no los toma, no gradúa. Ya resolví el problema. Entonces, arte. Entonces me matriculé en arte italiano y cuando el profesor empezó a hablar en italiano, que 85 y 46, digo, muchacho, ni loco tomo yo esto, y me fui de allí. Entonces me metí en otro curso y el otro curso ya sí era fácil porque era una estupidez de ver y entonces tuve que ir a un museo y describir una obra. Entonces, para mí estupideces. ¿Por qué lo tomé? Porque me dijeron, si no lo tomas, no gradúas. ¿Y qué yo quería? Graduar. Entonces, en el momento que me lo pusieron así, ya resolvió. Ahí se terminó el trauma, la estupidez, todo, ya eso no es estupidez. Y le hice un trabajo, muchacho, un ensayo al profesor, que fue, very good. Es una estupidez, una pérdida de tiempo, pero bueno, pasé el curso. Foco. Cuando tú tienes un punto de referencia, cuando tú dices, esto es lo que yo quiero conseguir en la vida. Y cuando tú te pones una meta, cuando tu vista se fija en algo, no hay quien te lo impida. Olvídate de eso, que no hay quien te lo impida. Lo que hace falta es fijar a dónde yo quiero llegar. Y cuando tú pones eso en tu mente, olvídate que lo consigues. Entonces Pablo dice, para ustedes vivir cristianamente, el foco tiene que estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mucha gente se diluye
en tantas cosas de aquí. ¿Qué dijo el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Lo que le hace a una persona vivir cristianamente. Porque cuando yo empecé a estudiar, empezamos 22 en mi grupo. Hoy quedamos quizás menos de 5. ¿Por qué? ¿Es que Dios me quiere más a mí que a ellos? No, es cuestión de foco. Cuestión de qué es lo que tú quieres en la vida. Y lo que tú quieres en la vida, no hay quien te lo impida. Te pueden poner dificultades, te pueden poner obstáculos, te pueden poner esto, te pueden poner otro, pero tú persigues aquello y lo vas a conseguir. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es determinar, ¿quiero o no vivir cristianamente? Y si quieres o no vivir cristianamente, al tú decidirlo, al poner las cosas de arriba, tú estableces lo que se llamaría un cordón umbilical. Y haces una conexión con Dios en la que tu mundo está condicionado a eso. Entonces él dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, es una relación que uno establece con Dios. Es cuando, por ejemplo, a mí me gustan muchas cosas en la vida, pero no me gusta nada más que servir al Señor. Y yo he hecho muchas otras cosas. Yo he trabajado en muchas otras cosas. Siendo predicador, yo he trabajado como ascensorista, yo he trabajado como chofer de maestra, yo he trabajado en una oficina, yo he trabajado en una fábrica de mesa, yo trabajo en cualquier cosa. Pero nunca he dejado el ministerio. Siempre he estado... El foco mío es servir a Dios. Entonces, las demás cosas las hago lateralmente para ayudarme en lo que yo pueda, en lo que yo necesite, pero el servicio a Dios. Foco. Ahora, fíjense ustedes, la próxima cosa que hay aquí es que nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Saben ustedes por qué mucha gente tiene problemas? Porque no acaban de morir a los rudimentos de esta vida, a los valores de esta vida, al sistema de esta vida. Y eso le hace la vida difícil. Pero entonces el próximo versículo dice, y esto es lo que ayuda, porque a un muerto, los muertos ni sienten ni padecen. Hay personas que me han dicho a mí, no, que yo no estoy en la iglesia porque me hicieron muchas cosas malas. Miren, si yo les cuento las cosas que me han hecho a mí, era para que yo fuera un guerrillero amargado. ¿No? Pero usted puede decir lo que le da la gana de mí, como yo estoy muerto, eso no me da ni frío ni calor. Yo estoy muerto. ¿Usted ha visto alguna vez a un muerto protestar de lo que dicen? No. La gente le molestan las cosas que dicen, no, porque me dijeron esto, me hicieron lo otro, porque a mí nadie me ofende. A mí esas cosas no, ni me duelen, ni me dan ni frío ni calor. Usted puede decir de mí lo que le dé la gana. Eso no pasa nada, pero yo estoy muerto. Y como estoy muerto, pues no oigo nada. Los muertos no oyen ni lo bueno ni lo malo. Aunque la ventaja de morir es que cuando uno se muere, todas las cosas que le dicen de uno son buenas. ¿Ustedes han oído alguna vez despedir el duelo diciendo que uno es un sinvergüenza? No. Tan bueno que era, ¿verdad? Sí, pero no. Pero de un solo muerto yo he oído decir malo. Un muchacho que estudió conmigo, que era medio loco, o loco y medio quizás, y una vez en el pueblito de él, cuando iba a un entierro, era un pueblito pequeño, y los entierros iban la gente caminando atrás del carro de muerto, ¿no? Y él estaba parado en la esquina cuando pasó el entierro. Yo no sé cómo ese muchacho no lo mataron, no se lo llevaban preso, porque decía, en el infierno debe estar, porque tanto que yo le hablé del Señor y nunca quiso aceptarlo, en el infierno debe estar. Los familiares no pueden haberlo oído, porque si lo oyen le caen arriba a ese muchacho. Ese es el único muerto del que yo he oído hablar mal. Todos los demás muertos hablan bien. Pero cuando uno está muerto, ni le hace daño la ofensa, ni le hace daño el halago. Muertos. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Y ahora viene la parte que muchos cristianos me da a mí la impresión de que no entienden. Ustedes han oído cristianos orar para que Dios les quite la ira. Ustedes han oído algunos cristianos orar para que Dios les dé paciencia. Han oído algunos cristianos orar para que Dios los ayude a perdonar. Todo eso es falso, eso no es cristiano. Dios no quita la ira. Dios no da paciencia. Dios no quita la lascivia. Dios no quita el odio. Dios no quita el rencor. Dios no quita ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que hace Dios con los cristianos? ¿Quitarle esas cosas? No. Dios ordena a los cristianos que dejen esas cosas. Observen ustedes. Yo no digo nada que no pueda probar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dios ordena. Dios no me quitó a mí el apetito para ser adúltero. Dios no me quitó a mí la ira. Dios no me quitó a mí el deseo de mentir o el deseo de robar. Dios me ordenó a que lo dejara. Como que eso no pasa muy bien, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice aquí, haced morir. Ese es un imperativo. No dice, voy a hacer que muera en vosotros. Hay personas que están pidiéndole a Dios que les quite ciertas cosas, se van a morir esperando, porque Dios no se las va a quitar. ¿Y por qué no se las va a quitar? Porque una diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es ¿cuál? Les voy a dar un versículo para darle como una pista. ¿Han leído ustedes que Pablo ha dicho que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo? Hay traducciones que dicen que la ley nuestra nodriza fue para llevarnos a Cristo. ¿Cuál es la diferencia que hace eso entre los dos testamentos? Ustedes se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento todo está regulado. No se deja nada a la imaginación. Se regula cuánto tú le das a Dios de tu dinero, cuánto le das a Dios de tu hacienda, cuándo es que tienes que hacer la fiesta, cuándo es que tienes que hacer esto. Cada cosa está regulada meticulosamente. En el Nuevo Testamento no hay esas regulaciones. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento no tiene la misma visión que tiene el Nuevo. El Nuevo Testamento tiene que ver con la persona adulta, la persona que ha crecido en la fe. Y hay una época en que tú le dices a tus hijos que se peinen, tú los peinas. Entonces, para ir para la escuela, la mamá no peina al muchachito antes de ir para la escuela, lo peina así, ¿no? Y le lava las manitos, y le lava la carita, y le arregla su camisita, porque es un muchachito chiquitico. Pero cuando son grandes, que se peine. O sea, es adulto. Entonces, el Nuevo Testamento tiene la visión del adulto cristiano, al que se le dan instrucciones de cómo tiene que vivir. Dios no nos resuelve los problemas. Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es la parte que juega Dios en esto? Si ustedes van al libro de Efesios, van a leer un pasaje muy interesante en el capítulo 3. Y recuerden que siempre hay el derecho a réplica. Miren, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es la participación de Dios? La participación de Dios es hacer un depósito de gracia en mi vida y darme la libertad de que yo lo administre. Alguna gente
hablan, y eso más adelante, al final vamos a hablar cuando hablemos de cómo se cambia en la vida, cómo es que uno cambia, cuál es la mecánica de cambio, la parte técnica del cambio. Alguna gente hablan de cómo Dios cambió a una persona. Dios no cambia a nadie. Porque si fuera Dios el que cambiara, ¿cuál sería la implicación ética que eso tendría? Si Dios fuera el que cambiara, todos cambiarían. Porque si por Dios fuera, nadie se perdería. Y si por el diablo fuera, nadie se salvaría. ¿Por qué algunos se salvan y otros se pierden? Si la última palabra la tiene Dios, nadie se pierde. Si la última palabra la tiene el diablo, nadie se salva. ¿Por qué en la iglesia hay personas que dan esos cambios radicales? Y hay personas que llevan 20 años en la iglesia y siguen cojeando de la misma pata. ¿Por qué? Y entonces la gente dice, no, que Dios tuvo misericordia de mí y me cambió. Entonces a este que se lo lleva el diablo. No. Si Dios fuera el que cambiara, todo el mundo estaría cambiado. ¿Por qué de los 22 que empezamos a estudiar, tan poquitos quedamos? Y uno de ellos, que parecía, nosotros le decíamos, no me acuerdo si era San Agustín o Lutero, ¿qué? Porque era un tipo de eso que andaba en el seminario como si fuera un santurrón de esto, decimos los cubanos. Y sin embargo el hombre dejó a la mujer y a los hijos en Cuba y vino para Miami. Y en Miami se juntó con una mujer espiritista que practica la brujería. ¿Por qué? Porque Dios me ama a mí y a él no lo ama. No. En la Biblia ustedes van a encontrar que Dios hace un depósito de gracia y nosotros administramos ese depósito de gracia. Entonces lo que hace Dios es darnos a nosotros la capacidad del cambio, la capacidad de dejar la ira, la capacidad de modificar nuestra conducta. Pero el producto final de modificación es función nuestra. Porque si Dios lo hiciera, estaría creando gente inútil, que es lo que hacen algunas personas, sacándole las castañas del fuego siempre a la gente. Entonces dice él, por estas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Pero ahora dejad. Aquí ustedes tienen un ejemplo de una cosa que es maravillosa en psicología y en sociología. Ustedes saben que la conducta es aprendida. O sea, la gente... Y más adelante nosotros vamos a ver, cuando yo les explique cómo funciona esto, la conducta es aprendida, pero todo lo aprendido puede ser desaprendido. O sea, el miedo se aprende y el valor se aprende. Uno aprende a ser honesto o aprende a ser deshonesto. Por eso es tan importante cuando... Aquí no sé cuántos están buscando novia o novios, pero les voy a dar algo sin cobrárselo. Por eso es muy importante, muy importante, y eso me lo dijo a mí antes de yo haber sabido psicología y sociología, el pastor se lo oía. Él se reunía con los jóvenes y le decía a los chicos, muchachos, que es como se dice en Cuba, muchachos, cuando les guste una muchachita, vayan a ver a la madre, porque con eso es con lo que se van a casar. Chicas, cuando a un chico le guste, vayan a ver a su padre, porque con eso es con lo que se van a casar. ¿Por qué? Bueno, porque en sociología existe el concepto de transferencia generacional. Y transferencia generacional es que los seres humanos tenemos una herencia de conducta. Y la estadística dice que hijo de borracho va a ser borracho. Hijo de mal proveedor va a ser mal proveedor. Hijo de hombre que le pega a la mujer, le va a pegar a su esposa. Hijo de divorciado se va a divorciar. Claro, la excepción es que hijo de borracho no va a tomar alcohol ni en medicamentos. Pero
uno no decide por excepciones, sino por normas. La ventaja que hay, ¿y por qué existe la excepción? Porque en la adolescencia hay un punto en que el ser humano revisa la conducta que ha recibido, la herencia de conducta que ha recibido. O sea, la incorpora o no la incorpora. Y por eso uno tiene que ver, cuando va y conoce a la madre, si las características de la madre le gustan, tiene que ver si la muchacha tiene esas características. Pero si la madre es un disparate, tiene que ver si la muchacha ha corregido el disparate o lo ha integrado. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que todo lo que uno aprende lo puede desaprender. Y por eso es que aquí dice eso. En las cuales vosotros anduvisteis, pero ahora, ¿se dan cuenta? Esta es la historia de ustedes, esta es la herencia de ustedes, ahora tienen que cambiarla. ¿Con qué está trabajando él aquí? Pues fíjense con lo que está trabajando. Y mañana vamos a continuar, porque nos quedan poquitos minutos, pero fíjense, para empezar la idea esta noche. Él está trabajando con lo que determina la conducta. Ustedes saben que los seres humanos, biológicamente todos son iguales. O sea, los chinos, los españoles, los cubanos, los haitianos, los negros, los blancos, los color de rosa, todos son la misma cosa. Biológicamente es la misma cosa. Usted coge a un españolito aquí y un matrimonio japonés lo adopta y se lo lleva a beber para Japón. Y ese muchachito nunca va a comer jamón serrano, ni va a tomar cava, ni va a tomar nada de esas cosas. Va a tomar sake y va a comer sushi. Lo único que le faltan son los ojitos así. Pero todo lo demás es japonés. Y va a hablar japonés y va a tener conducta japonesa y toda esa cosa. Pero un matrimonio, y ahora los españoles adoptan mucho chinito y muchas cosas de esas por allá. Entonces usted va para allá, un matrimonio catalán, va a China, adopta un chinito y viene para acá, y chinito es así. Pero ese chinito no va a comer ninguna de esas cosas. Va a comer jamón serrano y va a tomar cava y a comer pan y a tomar vino y cerveza. ¿Por qué? Y va a funcionar como un español. ¿Por qué? Porque no hay nada en la genética que lo haga chino. Y no hay nada en la genética que lo haga catalán. ¿Qué es lo que determina al chino y al catalán? La cultura. ¿Cuál es el instrumento que usa la cultura? Lo que se llama sistema de socialización. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que un catalán y un andaluz son españoles los dos, pero tienen muchas cosas diferentes. Vaya, ¿se da cuenta? Y entonces el catalán se cree que descubrió la sopa al ajo y el andaluz pues se cree que no, que fue él el que la descubrió esa sopa, que esa sopa es de ellos allá, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el catalán y el andaluz o entre el vasco y el gallego? Pues la cultura, la cultura. Todos somos iguales. O sea, por eso es que yo no tengo, por eso a donde quiera que yo llego y caigo y ese es mi mundo. Yo aquí no soy cubano, muchachos, yo soy catalán, ¿tú entiendes? Y si me quedo muchos meses aprendo el idioma catalán. Y cuando yo estaba en una universidad dando una conferencia en la República Dominicana, en lo que llaman Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y como estábamos trabajando con problemas de antropología y esas cosas, pues uno allí me dijo, ven acá, ¿de dónde salieron los negros? Yo le dije, pues mira, yo no tengo problema con eso, fíjate. ¿Sabes cuál es el problema que yo tengo? Averiguar de dónde salieron los blancos. Y dice, ¿cómo? Digo, sí. Porque fíjate, si tú tienes en cuenta dónde hicieron al primer hombre y de qué lo hicieron, rubio no debe haber sido. Aunque antropológicamente no se sabe qué color tenía la primera persona, pero lo más probable es que la primera persona no debe haber sido rubia y de ojos azules. Y la gente que piensa que Cristo era rubio de ojos azules, inclusive hay un himno que se llama el rubio de Galilea. Pero será estúpido eso, muchachos. Si Jesucristo es un palestino del siglo I, muchachos, que ese tiene que haber tenido la piel oscura y los ojos color avellana y el pelo negro, tú. Cuando la gente llegue al cielo y no se encuentren al rubio, muchachos, se van a tirar para abajo. Porque creen que están equivocados. ¿Te das cuenta? Y es que es la cultura, la sabiduría del mundo antiguo. ¿Qué es lo que se decía en el mundo antiguo? Que Dios había escondido la sabiduría en las arenas del norte de África.
Y en el norte de África, ¿quiénes vivían? La gente blanca, de color, de pelo rubio, de ojos azules. No, chico. Entonces, a través de los siglos, los colores, ¿te das cuenta? Cuando llegó el primer blanco a la África negra, ¿cuál fue la palabra que se usó en Suajili para identificar al blanco? Que nunca habían visto un blanco los negros. Pues usaron una palabra en Suajili que significa una piel que está enferma, ulcerada. Los negros de África, cuando vieron al primer blanco, se horrorizaron. Pero, ¿qué es esto, muchachos? Ni lo querían tocar. Pues ese tipo está enfermo, este tipo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Tú entiendes? Pero luego la supremacía blanca ha hecho que en algunos países la raza negra sea inferior. Pero en la historia la raza negra no fue inferior. Quiere decir que la cultura es la que determina lo malo, lo bueno. Y la cultura es la que hace las definiciones. La primera vez que yo fui a Francia, que me vinieron a besar los hombres, muchachos, ni loco me dejé besar por esa gente yo. Cubano que se respeta no se deja besar por un hombre, chico. Ni que fuera yo del otro equipo, chico. Y venían aquellos hombres a besarme, no, yo le daba la mano, oui, monsieur, y saludo y esta cosa, y la mano estirada. Cuando venían las muchachas sí dejaba que me besaran. No, porque tampoco uno puede ser intransigente, hay que, porque para un cubano que lo besen las mujeres sí. Y me encanta en España que son 2 besos. Aunque en realidad no son besos, son golpes con el pómulo. Beso es con esto, chicos. Pum, pum, me dan un besito y pam, pam, me dan un golpe. Eso no es un beso, eso es un golpe con el pómulo. Y en el sur de Francia me dijeron que eran 3 besos. Todavía mejor, todavía 3 besos. 4, 5, los que sea. ¿No lo ha besado nadie aquí? No, me dan golpes aquí. No, un hombre no lo ha besado. Ni me dejo besar yo por un hombre. O sea, es bobo, muchacho, deja eso. Ahora, si yo me hubiera quedado a vivir con los franceses, a lo mejor me estaría besando hoy. Porque es la cultura la que hace esas definiciones. ¿Te das cuenta? Hay culturas donde se hacen cosas. Por ejemplo, yo estuve en un lugar que me regalaron una muchacha. Yo soy su padre, si le gusta, llévesela. Yo no me la llevé porque no sabía si Carmita iba a entender ese regalo o no. Y todavía lo estoy lamentando, muchacho. Pero bueno, aquí lo que le regalan a uno es una botella de cava, pero me parece que era mejor el regalo a la muchacha, pero bueno, yo dije, me aparezco en casa con esta mujer. No, Carmita, que me la regalaron. Claro, si Carmita hubiera sido una mujer compresiva, hubiera hecho lo que hizo Abraham. Oye, Sara sí que era una esposa, chico. Las mujeres de la iglesia debían aprender de esa mujer, chicos. Pero bueno, no estamos en ese tiempo ahora. Pero bueno, la cultura es la que decide lo que es malo y lo que es bueno. Y lo que se dice y lo que no se dice. Por ejemplo, a mí me encanta traer a Carmita aquí y oír cómo hablan los españoles, porque la palabra culo ustedes la usan aquí, fácil, para los cubanos, no, mira. Y entonces llevamos 2 muchachas españolas, una de Palma y una de Asturias, pero muchachas de la iglesia, directora del coro, la de Palma, una muchacha decentísima. Y Carmita y yo la llevamos, nosotros vivimos como a 4 horas de Disney World, y la llevamos a pasear allá. Y como regresamos ya tarde, como a las 2 de la madrugada, veníamos por la autopista, y la muchacha esta de Asturias dice, Gerardo, tengo el culo hecho polvo. Ay, muchacho, cuando Carmita oyó eso, Saray, que eso no se dice. ¿Y cómo es que se dice, Gerardo? Digo, bueno, entonces le dije cómo se decía. Pues eso es ridículo, nadie me entendería, eso se llama culo. Bueno, y entonces la operaron del coxi. Y yo le dije, pero eso te operó una doctora, ¿verdad? Porque tú no vas a dejar que un hombre te... Y me dice ella delante de Carmita, Gerardo, ¿tú sabes cuántos hombres me han visto el culo? A mí ya. Y yo digo, será. Y Carmita, como yo no, a mí no me da eso, ¿no? Pero Carmita es más aprensiva en esas cosas. Y yo, por molestarla, provoco a la gente cuando vengo a España para que hablen delante de ella, ¿tú entiendes? Y digan esas cosas. Pero esa es la cultura. Esa es la cultura. ¿De acuerdo? Los españoles tienen derecho a decir eso. Y cuando yo vengo aquí, pues digo culo. Y se acabó la historia.
Cuando voy a Colombia, ¿tú eres colombiano? Usted es colombiano. A mí me encanta en Colombia que lo mandan uno para el carajo así, sin más acá y más allá. Pero los cubanos no pueden hacer eso. No, los cubanos no pueden hacer eso, ¿tú entiendes? Pero yo me doy gusto, porque entonces yo como entre los cubanos no lo puedo decir. No, porque hay partes de Colombia que lo dicen, y hay partes de Colombia que no lo dicen. Porque sí, te mandan para donde quieras y no pasa nada como dicen aquí. Pero entonces yo, como en Miami no lo puedo decir, cuando alguien me molesta, me digo, oye, yo te voy a mandar para donde los colombianos mandan a la gente, chico. Y así no lo digo, pero él sabe lo que le estoy diciendo, ¿entiendes? Pero no ofendo a los cubanos. Pero esa es la cultura. La cultura es la que dice, esto es malo, esto no es malo, esto se hace, esto no se hace. El sistema de valores lo da la cultura. No se dice porque se encuentra ofensivo, se encuentra sucio, vulgar. Pero eso es los cubanos los que dicen. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hay palabras que usan en otros países. En Bolivia, cuando yo trabajaba en Bolivia, no sé cómo aquí a un homosexual, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo? No, gay eso es ahora. Sí, no, marica es sí, pero hay otra palabra que es la cosa de los españoles también. Pero bien, pero saben ustedes, pero en Bolivia sí. Pero en Bolivia es tonto. En Bolivia es tonto. Y en otros lugares es cobarde. Por ejemplo, hay países donde, y aquí como esto es académico, pues saben que no estamos usando palabras sucias, pero para usar el ejemplo, en algunos países la palabra maricón es cobarde, en otras es tonto. Para los cubanos es una palabra vulgar para homosexual. Pero entonces en una iglesia de cubanos en Miami vino un predicador de un país donde maricón es cobarde. Y en la Semana Santa, el domingo de Resurrección, él tuvo que predicar en una iglesia pentecostal de cubanos, que esos son más cerrados que la tuerca de un submarino. Entonces, pues, el predicador, todo inspirado y lleno de poder, dijo, y todos los discípulos negaron al Señor y este Pedro maricón lo negó. Ay, muchacho. ¿Pero para qué fue? No, es que... pero el hombre lo que ha dicho es este Pedro cobarde. Pero eso no se dice en cubano. Pero lo que pasa es que aquí es donde viene este problema. El problema del etnocentrismo. Y el etnocentrismo es el fenómeno de la persona que centra al mundo en su propia cultura. Que ese es un problema, por ejemplo, que tiene el que migra. El que migra no integra la idea de que no está en su tierra. O sea, el etnocentrismo es, como cada sociedad tiene su cosmovisión, y la cosmovisión es la interpretación que uno tiene del universo. Entonces, la cosmovisión está determinada por el marco de referencia. Entonces, el etnocentrismo es desarrollar una cosmovisión centrada en mi mundo. ¿Por qué yo no tengo? Yo siempre le voy a agradecer al profesor de antropología por haberme enseñado que las culturas son diferentes, pero ninguna superior a la otra. Sencillamente diferentes. Entonces, cuando yo llego aquí a Cataluña, me olvido de que soy hijo de asturiano. Yo estoy en Cataluña, la realidad es catalana. Y si no me gusta, no vengo más. Pero mientras esté aquí, es catalán el mundo, la cosmovisión. Lo malo es el catalán que va a Cuba y quiere hacer a los cubanos catalanes. Ahora, eso es en sociología, pero en teología, ¿cuál es el concepto? Y esto es lo que me interesa para lo que sigue de este estudio. Así como el sistema de socialización determina al cubano, al mexicano, al japonés, al chino, entonces el sistema de resocialización es un concepto teológico. Y es cuando tú aceptas a Cristo, sí, resucité, vienes español, o vienes colombiano, o vienes cubano, o vienes chino. Cada cultura es legítima dentro de su propio mundo, no fuera de su mundo. Pero cuando tú vienes al Señor, entonces tu cultura
la toma la teología y la revisa. Y es lo que llaman sistema de resocialización. Cada cultura tiene elementos que chocan con la fe cristiana, pero tiene elementos que no chocan. Por ejemplo, uno de los problemas que han tenido misioneros americanos al venir a España es que no quieren que la gente tome vino. Que no pueden tomar vino porque eso es pecado, eso es malo. No se dan cuenta de que ellos no están trayendo el evangelio, sino la cultura de ellos. Entonces, el sistema de resocialización toma tu cultura, lo que te enseñaron, lo que te formaron, y lo revisa. Todo aquello catalán que sea compatible con la fe cristiana puede seguir siendo catalán y cristiano. Pero el dato catalán que choca con la fe cristiana, ahí es donde se produce la crisis. ¿Dejo de ser cristiano para seguir siendo catalán o dejo de ser catalán para seguir siendo cristiano? Y eso es lo que le crea crisis a algunas personas, que no se produce el cambio. Entonces, aquí es donde viene lo crítico, porque hay algunos pastores que piensan que esto es malo. Pero algunos pastores piensan que si tal cosa es mala, la integran. No. Lo que es malo es lo que la Biblia enseña que es malo. Hay iglesias donde las mujeres no se pueden cortar el cabello. Yo estuve ahora, no hace mucho, en un seminario, que fue el que yo les conté del pastor ese que le dije, mira, si yo hubiera sabido que tú piensas así, no hubiera aceptado la invitación. A ti no te conviene invitar personas como a mí, porque tú crees eso. Él creía que la mujer tenía que tener el pelo largo. Y yo le expliqué, mira, eso es un símbolo de la cultura griega. O sea, cuando tú vas a la Biblia, donde Pablo enseña eso, él dice, la misma naturaleza no os enseña. Para los griegos, el pelo era el símbolo social de la relación entre marido y mujer. Y por eso es que él dice que la mujer no debe cortarse el cabello. Pero para los cubanos eso no tiene sentido, porque el cabello no significa nada para la cultura cubana. Cuando uno quiere decirle eso mismo a un cubano, no usa el cabello, usa los pantalones. Y el significado para un cubano es, la naturaleza nos enseña que el hombre lleva los pantalones. Ahora, cuando no se entiende la Biblia, la gente toma, y eso lo explicaremos con más lujo de detalle mañana porque el tiempo se nos ha acabado, pero cuando la gente no entiende, le impone a la gente de la iglesia patrones de conducta que no son los que Dios manda, sino los que manda ese individuo, los que manda esa cultura. Hace falta ir a la Biblia para saber qué yo tengo que dejar de la cultura cubana para seguir siendo cristiano. Y mañana, Dios mediante, porque a las 9 acabamos aquí y a mí no me pagan tiempo extra, así que a las 9 acabamos. No, si tuvieran otra... Pero esta es una iglesia catalana y los catalanes con la plata son...